así todo un espacio interior que es Ujú. dentro de su casa. En primer lugar, Y un espacio interior, muy bien, ¿cierto? Ahí estamos en esta categoría exterior-interior, ¿cierto? Todo ocurre en un espacio interior. Ya, ¿qué espacio es este? primero decía, observa dónde estaba su mamá, el escritorio, Ujú. y luego su mamá lo mandó a buscar una hoja de oficio al cuarto Sí. donde está su papá y él no quiere entrar porque dicen que hay bruja, que ingenia cómo entrar. Quería enviar a su perro, pero decía que la bruja le iba a sacar los ojos para hacer porciones mágicas y cosas así. Le daba Ya, miedo porque era como oscuro. muy bien, ya. Entonces tenemos un espacio que es una casa, ¿cierto? De familia, ¿ya? Y dentro de la casa también hay un espacio, hay espacio, ¿cierto? Y ¿cómo lo describe ese espacio? A ver, ¿qué características, si alguien más quisiera aportar, alguien que haya leído, cómo describe el observador, ¿cierto? Que en este caso es este niño, ¿cierto? Y quién es el narrador? Él mismo, porque él también cuenta su historia, su propia historia. El, el mismo niño, ¿no es cierto? Es el narrador, ¿ya? Y al mismo tiempo, entonces, ¿qué tipo de narrador? Recordemos. Narrador protagonista. Protagonista, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Él cuenta su propia historia, ¿ya? Ya, ¿y cómo describe este espacio o estos espacios? ¿Ya? Porque dentro de este espacio que es la casa, ¿cierto? También encontramos básicamente dos espacios, ¿cierto? En que ocurren las acciones. Pero uno de ellos es el que principalmente concita la atención del niño, ¿cierto? ¿Cómo es ese espacio? ¿Alguien más que haya leído? Camila está, ¿no? Paz, Camila Paz, Camilo Paz, ¿no? ¿No? ¿Está Belén? ¿Sí? ¿Belén podría participar? ¿Hizo Sí, la lectura? sí. Ya. ¿Podría hablar un poco del espacio? ¿De qué características tiene para el observador, que en este caso es el narrador también decimos, ese espacio? ¿Qué características tiene para él? ¿Cómo lo Eh, describe? ¿No es cierto? Esa es una palabra. ¿Cómo describe él este espacio? Él describe el lugar muy terrorífico, con fantasmas, arañas, murciélagos, brujas y otros monstruos, los cuales dormían en el día Ujú. y salían en la noche a comer. Físicamente decía que era muy oscuro, el más Ajá, oscuro del universo, con claro, unas ¿cierto? cortinas Digamos color que con las ahí cortinas color guinda muy largas, sí, con pesada, cuadros, sí, pesadas, y con sí, cuadros terroríficos de unos hombres de aspecto calavérico y claro, muebles viejos y grandes. exacto, ¿no? Ya, fíjate que ahí usa una figura, ¿cierto? Retórica, cuando dice el más oscuro del universo. ¿Qué figura retórica es esa? ¿Se acuerdan? Un poco de la figura retórica. Ah, cuando ¿Hipérbole? exageramos mucho algo. ¿Hipérbole o no? La hipérbole, sí, exacto, ¿no? Es la hipérbole, ¿ya? Ahí él usa una hipérbole, ¿cierto? El más oscuro del universo, ¿ah? Tan oscuro. Vean que la figura retórica no solamente se usan en la poesía, ¿no? También encontramos en los cuentos, en la narración, también encontramos el uso de figuras mal llamadas literarias, ¿ah? Las figuras mal llamadas literarias, ¿por qué?
porque no solamente, o sea, sí, digo mal llamada literaria porque no solamente la encontramos en la literatura, también en el lenguaje coloquial. ¿No? Porque imaginemos que este niño está, eh, puede estar hablando, ¿no? Coloquialmente con alguien, ¿no? Un niño, ¿cierto? Y puede decir eso, ¿no? Entonces en el lenguaje coloquial también nosotros usamos figuras. Ya, ¿cómo afecta la psicología del personaje en la percepción que tiene del espacio, ¿no? En este caso, decimos que es un niño, ¿cierto? Parece que tuviera cierta edad, ¿no? Que como qué edad piensan ustedes. En relación con eso, su psicología, ¿no es cierto?, infantil, también incide en cómo él percibe el espacio. ¿No? Entonces, ¿cómo le afecta esa psicología infantil, ¿no? ¿Creen ustedes? Yo creo que le afectaba mucho, ya que el miedo como que y el terror lo paralizaba y ¿Mm? buscaba como la estrategia para poder entrar al cuarto sin que los monstruos no le hicieran nada. Ujú. Claro, ¿no? ¿Y cómo incide ese espacio en el personaje? ¿Cómo le afecta a él de qué manera le afecta al personaje el espacio? ¿Qué le pasa a él con el espacio? Porque le pasa algo interiormente, ¿cierto? Y también algo en el hacer, podríamos decir, ¿no? En la acción, ¿no? Bueno, decía el cuento que, por ejemplo, cuando logró entrar, como que se le humedecían las manos, Sí, es tembloroso. claro, ¿cierto? Hay ciertas reacciones del cuerpo al tener mucho susto, ¿cierto? Al tener mucho miedo. Y al mismo tiempo, él llega y entra al lugar o no, No, le costó entrar. ¿cierto? Mucho, ¿cierto? Mucho, piensa mucho, ¿no? De hecho, buena parte, gran parte o la mayor parte del cuento consiste en eso, ¿cierto? Nos narra Claro. eso, nos narra todo lo que él, todo lo que pasa por su cabeza, ¿cierto? Aquí estamos frente a un monólogo interior, ¿cierto? Porque él no le está diciendo a nadie, no está hablando con ningún personaje, ¿fijan? Él está, es como si nosotros estuviéramos accediendo a lo que él está pensando. ¿M? Ese es entonces un monólogo interior. ¿Acá? Y un adulto tendría la misma lectura, ¿creen ustedes, que un niño? Supongamos que un niño es de esta misma edad que Juan Pablo y lee el cuento. Bueno, un niño se identificaría porque es como lo mismo que suelen pasar los niños, se imaginan cosas, le tienen terror a la oscuridad, en cambio un adulto como que ya no le tiene susto a las cosas, ya no le llama mucho la atención porque con el tiempo como que vamos perdiendo la imaginación. Claro, ¿cierto? Entonces pudiera pasar que un niño que lee el cuento también piense como Juan Pablo, ¿cierto? Un niño que puede que esté en la edad de Juan Pablo, los niños, el temor a la oscuridad es algo característico, ¿no?, del desarrollo psicológico de los niños, ¿ah? No es algo anormal. Todos los niños pasan por eso, por el miedo a la oscuridad, y dura hasta los 9, 10 o un poco más, dependiendo también de cada niño, ¿no? Claro, entonces puede ser que un niño, al tener también este temor, comparta, ¿cierto?, los temores que tiene Juan Pablo, de que puede que ahí haya algo, ¿no?, en este cuarto, ¿no? Porque además algo le han dicho, esto lo han asustado con eso, ¿ah? Con que puede que haya. Entonces, incluso puede que tenga un carácter de cuento de terror para el niño. En cambio, para nosotros no tiene ese carácter, se fija, como adulto, el cuento, ¿no? No lo leemos como un cuento de terror, ¿no?, sino más bien como un cuento realista y psicológico, ¿m? Del realismo psicológico más bien, ¿ah? Porque estamos interiorizándonos de lo que le pasa, ¿cierto?, interiormente a un niño, ¿no?, psicológicamente a un niño.
con el miedo a la oscuridad. ¿Y ustedes recordaron algunos espacios que le hayan dado miedo cuando chicas? ¿Algún espacio que ustedes lo asociaran con temor, con el mismo miedo a la oscuridad, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Eran como Juan Pablo cuando le preguntó al papá, ¿a qué le tienes miedo? A nada. Le dijo, yo no tengo miedo a nada. Bueno, vamos a entonces a pasar al otro tema, que es el tiempo, ¿no? Voy a poner la presentación. Ahí está. Bien. Bien, acá tenemos una cita de una novela de literatura infantil que se llama Momo, que es de Michael Ende. Y en ella nos dice, existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Momo, Michael Ende. Aquí ya nos plantea ya dos ideas con respecto al tiempo, ¿no? El tiempo desde una perspectiva objetiva, ¿no? Cuando nos dice hay calendarios y relojes para medirlo, ¿cierto? Exactamente. El tiempo, ¿no? Hablamos de minutos, segundos, horas, días, meses, semanas, años, ¿no? Nosotros categorizamos el tiempo, siglos, ¿no? Pero también nos dice que ese tiempo también tiene una subjetividad, ¿no? Depende de cómo nosotros vivimos ese tiempo, también tenemos una percepción del tiempo diferente, ¿no? A veces el tiempo se nos pasa más lento, más rápido, ¿no? Depende de cómo entonces vivamos ese tiempo. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que es lo que se llama en física, ¿ya? O sea, desde una perspectiva científica, ¿ya? La dilatación del tiempo. Con Einstein ya
nosotros supimos que el tiempo es relativo, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Aquí puse hay un vínculo, ¿no? Para una película. Esta película, esta imagen, ¿no? ¿Les recuerda alguna película? Si es que la han visto, ¿la asocian con alguna película que hayan visto? Es Interestelar de Christopher Nolan. Eso es, muy bien, ¿cierto que sí? Te la vio, ¿no? Interestelar, ¿cierto? De Christopher Nolan. Esa película es justamente, ¿no? Y ahí, en esta película, realmente aborda esta temática, ¿m? La temática del tiempo y de la relatividad del tiempo, la dilatación del tiempo, ¿no? Cómo entonces el tiempo puede experimentarse de manera diferente, ¿no? Depende del lugar en donde estemos, ¿no? Depende de la velocidad también a la que viajamos, ¿no? Aquí en esta película realmente se ve eso, ¿no? Como el padre de la niña, ¿cierto? Viaja, viaja al espacio y pasa el tiempo, pasan los años en la Tierra, ¿cierto? Pasan los años, su hija crece, es mayor, ¿ah? Bastante mayor, ¿no? Hasta que él vuelve a la Tierra. Pero él donde había estado, ¿cierto? En su viaje, ¿ya? El tiempo había transcurrido de otra forma, ¿no? Había sido breve con respecto a la Tierra. Entonces cuando él vuelve, él todavía está joven, ¿no? No tanto más mayor de lo que se fue. Quien se encuentra con su hija, que ya era abuela, es mayor, mucho mayor que él. ¿Fija? Y eso es así, justamente, ¿no? O sea, no es el tiempo, claro, o sea, hay aspectos que son de la ficción y que van más allá de ¿ya? De lo que tal vez pudiera ocurrir o de lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? Pero hay otros aspectos que sí, ¿cierto? Que justamente lo que tiene que ver con estas diferencias de tiempo, eso la física, vamos, lo ha planteado, ¿no? Y está comprobado, ¿no? Esa relatividad del tiempo, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Del tiempo, ¿verdad? Y que puede tematizarse, como en este caso, ¿no? Como una película o como en un libro, ¿no? También se puede hablar del tiempo. Hay libros también que toman el tiempo como un tema, ¿no? Y que juegan también con el tiempo, ¿no? Como un motivo dentro de la narración. ¿Cómo situar una historia en el tiempo? Es preferible comenzar por el desenlace, ¿no? O sea, por ya casi el final del final del texto, o presentar acontecimientos de la historia, o presentar acontecimientos en orden cronológico. ¿Qué creen ustedes que sea mejor? ¿Presentar una historia ordenada cronológicamente desde un principio a fin o empezar? Profesora, ¿Sí? bueno, en mi opinión personal, yo creo que si bien el orden cronológico ayuda a que el espectador, el lector o el oyente, para él le sea más fácil a veces entender la obra. Pero sin Uh -huh. embargo, claro, puede haber otro orden si el autor lo quiere y si al final, yo lo creo así, si realiza su obra no en el orden cronológico común y corriente, de principio de los hechos hasta el final, conclusión definitiva, Uh puede -huh. que al no hacerlo en ese orden, a lo mejor igual se entienda, pero hay Uh que -huh. hacerlo correctamente. Por Uh ejemplo,
La película de Tarantino, Pulp Fiction, no está en orden cronológico. Ujú, Y sin embargo, sin dar tanta vuelta, igual al final se logra entender, pero porque está bien ejecutado. claro, exacto. Claro, y depende también de qué es lo que quiere decir, ¿no? Claro, Y el cómo se dice, ¿no es cierto? También que tiene que ver con eso, ¿no? sí, También el qué se dice, el cómo se dice tiene que ver también con el qué se quiere decir. Qué información también quiero, o el escritor quiere entregar, ¿no es cierto? Al comienzo, ¿no? Para producir también cierto efecto en el lector, ¿ah? O en el espectador, si se trata de una película, ¿no? Entonces, claro, ahí el escritor o el escritor, la película igual tiene un guión, ¿cierto? sí, Previo. Eh, el escritor entonces toma decisiones al respecto, justamente para eso, ¿no? Porque tal vez hay cosas que se quiere reservar, ¿ah? También, ¿ah? Y para producir también cierto efecto, ¿no? ¿Se fija? A veces no, lo más importante en una historia, ¿ah? O en una película, ¿ah? Eh, no es el final, no es el desenlace, no es el final, no es cómo termina, ¿ya? Para el escritor entonces no es tan importante la expectación del final. En algunas historias sí, ¿ya? En alguna historia el final es sumamente relevante, es lo más importante tal vez de la historia. Entonces todo va encaminándose hacia allá, ¿ya? Y generando cierta expectativa, ¿ah? Por ejemplo, hay una película que se llama Los Otros, ¿ya? Que es una película de terror, ¿ya? Entonces la película nos mantiene en vilo durante todo el transcurso de ella con respecto a qué es lo que provoca el miedo de los personajes, ¿ah? Personajes, algo pasa en la casa, ¿ah? Con ruido, ¿no es cierto? Un cierre de puertas, ya, y los personajes están siempre con temor de qué hay, ¿no? Detrás, ¿ah? Y toda la película entonces nos mantiene así hasta el final en que descubrimos qué era eso, ¿no? O sea, qué es lo que pasaba, ¿no? Ahora, ese tipo de historias y de películas tal vez no resisten mucho segundas lecturas o segundos visionados, ¿no? No resisten tan bien, ¿no es cierto? Como la primera vez que lo leemos, la primera vez que vemos la película, porque decimos, la segunda vez que lo leemos o lo vemos, decimos, bueno, ya sabemos el final, y pierde bastante, ¿cierto? La gracia que tiene, porque todo, ¿no? Porque justamente la mayor gracia está al final, ¿no es cierto? Al descubrir, porque es una sorpresa al final, ¿no? Sorprende al lector o sorprende al espectador ese final, ¿no? No lo esperábamos, ¿no? Fija. Entonces, depende entonces justamente de eso, ¿no? También de lo que se quiera conseguir, ¿no? Con la lectura. A veces lo importante entonces no es eso en algunas historias, sino que y ahí el lector, o sea, el escritor nos da tal vez el final desde el inicio, ¿no? Porque lo importante no era el final, sino que cómo se llegó a eso, ¿fija? Ahí está la gracia de la historia, ¿no? Puede partir por el final, pero todo el desarrollo de la historia tiene que ver con cómo se llegó a eso, ¿ah? ¿Quién llevó, qué acontecimientos llevaran a que ocurriera aquello? ¿Fija? Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Que encontramos. Eh, se ocupan estos nombres medio extraños para hacer referencia a las distintas formas, ¿no? de inicio, en este caso, de iniciar una narración, que es iniciar por el comienzo, que es apobo del huevo, ¿no? Relación con el huevo, ¿ya? Iniciar por el comienzo. ¿Se está viendo la presentación? Sí, profesora. Ya. El apobo, ¿no? Que refiere a una historia en orden cronológico, ¿ya? Se empieza por el comienzo, ¿no es cierto? Después el desarrollo hasta un desenlace y final de la historia, ¿ya?
También se puede empezar por el medio, ¿ya? Y eso es lo que se llama in media res, ¿ya? Se empieza por el medio de la historia, cuando la historia, por un hecho, por una acción que ocurre cuando la historia cuando ya han pasado otras acciones, ¿ya? Entonces se comienza narrando algo, ¿no? de la historia, del medio de la historia, ¿ya? Y después se vuelve al inicio, ¿ya? Ese es el in media res. Y en extrema res, empezar por el final, ¿ya? Que hay en películas en que vemos al personaje ya al final de la historia cuando está mayor. ¿M? Vemos al personaje mayor, tal vez escribiendo, tal vez recordando, ¿ya? Algo que vivió cuando era joven o cuando era niño o niña, ¿ya? Y la historia, la mayor parte de la historia, ¿cierto? Refiere a lo que le pasó antes, ¿ya? Se empieza por el final, ¿ya? Bueno, hay relatos y hay películas también que juegan mucho con los tiempos, ¿no? Con las idas y vueltas al pasado, al presente. Vamos a ver justamente esto, en qué consisten estos saltos temporales, estos quiebres temporales, ¿ya? ¿Qué es el tiempo en la narración? Podríamos definirlo de esta forma, ¿no? Es la duración de las distintas secuencias de acciones que crea y organiza el autor, ¿no? Y al hablar de tiempo de la narración se distinguen dos formas de tiempo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia refiere al tiempo cronológico, al tiempo lineal, temporal, y el tiempo del relato del discurso es la ordenación de ese tiempo, ¿no? Cómo entonces el texto, desde el autor, ordena, ¿no? Organiza ese tiempo, ¿no? Dentro de la narración, con un fin estético. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo que es muy conocido, que es el de esta novela, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, ¿no? Ya, el tiempo de la historia, ahí tenemos, ¿no? El tiempo de la historia o de la diégesis también se llama, ¿ya? En esta novela, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros ordenamos cronológicamente los hechos, ¿no? San Ramón, dice, conoce a Ángela Vicario, se casan, la devuelve a sus padres por no ser virgen, ¿no? Confiesa a sus hermanos que fue Santiago Nazar, por lo que van en su búsqueda para asesinarlo, y finalmente Santiago Nazar muere en la puerta de su casa, ¿ya? Eso es lo que pasa en la historia, ¿ya? Resumidamente. Pero la novela, Gabriel García Márquez no nos lo cuenta de esa forma, ¿no? En ese orden, ¿no? Los hechos, ¿ya? Y ese es el tipo de relato, ¿no? Que está ordenado de esta manera, ¿no? ¿Cómo empieza? Empieza con el día en que iban a matar a Santiago Nazar, ¿ya? Y con el asesinato de él. Hija. Después vienen estas otras acciones, ¿ya? Que es la primera que se relata en el texto, ¿ya? Y después la que viene después. ¿Y cómo termina? El día del asesinato de Santiago Nazar y la muerte en su casa, ¿ya? ¿Y por qué se llama la crónica de una muerte anunciada? ¿Alguien leyó Crónica de una muerte anunciada?
pudiera aportar algo. ¿Nadie la leyó? ¿La ha leído? Y yo la leí, profe, pero hace mucho tiempo. Ya. ¿Te acuerdas de algo? En realidad, crónica de una muerte anunciada porque relataba acerca de cómo se resolvía un problema, un dilema que había entre los personajes, donde ya aseguraba al final, ya se daba por hecho que a esta persona la iban a castigar, por así decirlo. Ujú. Claro, claro, no, ¿por qué? ¿A qué obedece el nombre, no? Crónica de una muerte anunciada. Ya, de hecho, se usa bastante, ¿no? Esa frase incluso ha trascendido tanto en la cultura que ese se la usa para para hablar de otras cosas, ¿no? Se dice, esto era una crónica anunciada, ¿no? No, una crónica de algo anunciado, ¿no? Se dice, en referencia justamente a la novela, ¿no? Que es que todo está diciendo que va a pasar algo, ¿cierto? Pero nadie escucha, nadie repara en todos esos indicios que hay. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la novela, ¿no? Por eso que en la novela, ¿ya? Aquí empieza por este hecho, ¿ya? No en orden cronológico, ¿cierto? Sino que ya sabemos, ¿ya? Que, eh, que se que a Santiago Nazar, ¿cierto?, lo iban a matar, y hay muchos indicios, ¿ya? Hay muchos indicios que justamente nos dicen que, y les dicen a los personajes, ¿no? Pero ninguno repara finalmente en ello, ¿ah? Y ocurre, ¿ya? Siendo que lo iban a matar, pero eso es la crónica, ¿no? Y la muerte anunciada. ¿Ah? Bien. Bueno, aquí vemos también un ejemplo de una secuencia temporal. Mira, dice ahí, dejamos nuestros pupitres y todos a una subimos al estrado, borramos con disimulo las horribles operaciones de matemática, nos colocamos en formación y cantamos. ¿Ya? Ahí abajo, ¿cierto? Ahí tenemos una línea de tiempo, ¿ya? En que tenemos las acciones, ¿no? Las acciones que aquí se van enunciando, dice, dejamos nuestro pupitre, subimos, ¿ah?, al estrado, luego borramos con disimulo las horribles operaciones de matemáticas, colocamos en formación, cantamos, ¿ah? Todo eso, ¿en qué tiempo está? En tiempo en relación a un presente. ¿En qué tiempo está dicho? ¿En pasado? Pasado, ¿cierto? Pretérito, ¿ya? Está en pasado en relación a un presente de la enunciación, ¿ya? Siempre tenemos que pensar en que en el punto de referencia, ¿ya?, como el presente de la enunciación, o sea, el presente en que se dice, en que se está hablando, ¿ya? Aquí entonces tenemos el presente y de lo que se habla, ¿cierto?, como lo vemos en las formas verbales nos indican, ¿cierto?, el tiempo, ¿ya?, está en pasado, ¿no? Está hablando de algo que el narrador, ¿cierto?, está contándonos algo que ya ocurrió, ¿ya? Está contando en pasado, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí algunas anacronías o alteraciones temporales, ¿no? Anacronía es eso, justamente, ¿no? Anacronías son las alteraciones en el tiempo. Ahí vemos una viñeta, ¿cierto?, que aparece ahí un personaje
que está con el pie enyesado, ¿no? Con la pierna enyesada, sufrió una fractura de su pierna. ¿No? Y en la segunda vemos un choque. Y después, de nuevo tenemos al personaje. ¿Qué idea les da eso? ¿Cómo leerían ustedes esa viñeta? ¿Qué pasa ahí en lo que se nos está mostrando? ¿O qué pasó? Es un, bueno, yo lo interpreto así, un recuerdo, un flashback del individuo sobre su, cómo, bueno, cómo llegó a ese estado, por qué terminó Claro, así. claro, ¿cierto? Entonces, exacto, ¿no? ¿Ves? Aquí la historia está contada con imágenes, ¿no? Una breve secuencia, ¿ya? Pero lógico, ¿cierto? Porque para que haya resultado así quebrado, entonces y podemos inferir, ¿no es cierto?, de las imágenes que lo que ocurrió es que él tuvo un accidente, ¿no? Entonces, la segunda viñeta, si la ordenamos cronológicamente, tendría que ir al comienzo, ¿cierto? Entonces, si hacemos esta eh, ordenación, ¿cierto?, del tiempo, el tiempo de la historia, ¿no? Si nos referimos al tiempo de la historia, tendríamos que decir que primero ocurrió un choque, ¿cierto?, a este personaje chocó, tuvo un accidente, se quebró la pierna, ¿no? Pero aquí está de otra forma, entonces podemos pensar que el personaje está recordando, como bien dice su compañera, ¿cierto?, lo que le ocurrió. Ahí hay un flashback. ¿Esa imagen les resulta conocida? ¿Esa escena? Si alguien vio la película Sí, es de Titanic. Titanic, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí en el Titanic, ¿qué está haciendo ella? Han pasado 84 años. Empieza a recordar. Eso dice. Sí, claro, ¿no? Empieza a recordar para que podamos ver la película, ¿no? Contar su historia. Exacto. Rose O sea, cuenta su historia de amor con el Jack Dawson. claro. ¿No? Su verano de amor. ¿Quién cuenta la historia? Rose. No me Ya, acuerdo cómo se llamaba. sí, La Rose. Rose. Ella, ¿no es cierto? Ella. Ella es la que cuenta esta historia, se la cuenta, ¿no?, a estas personas que llegan ahí, ¿ya? Y nosotros como espectadores somos testigos estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que ella, y escuchando, ¿no?, que ella cuenta su historia. Y ahí, entonces, se produce lo que se llama un raconto, ¿no? ¿Ya? ¿No? No es un flashback. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, si ambos son idas al pasado, ¿no? Son saltos al pasado, desde un presente se va al pasado, ¿no? En el flashback es una ida al pasado breve, ¿no? Recordar una situación, un hecho, algo que dijo, que le dijeron al personaje, ¿no?, en tiempo pasado. En cambio, en el raconto se cuenta una historia, ¿no?, del pasado, ¿ya? Por eso mismo es más extensa, ¿ya? Se cuenta aquí en este caso casi la mayor parte de la historia de la película ocurre en ese pasado que ella está contando, ¿fija? Entonces eso es lo que se llama un raconto. Todas estas alteraciones temporales o anacronías también
eh, al pasado se llaman analepsis, ¿no? Tanto el flashback como el raconto, ¿no? Son lo que se llama analepsis, saltos al pasado. ¿No? Aquí te puse un ejemplo de un texto que ustedes ya leyeron, el que estábamos hablando recién, así que lo saqué justamente por eso, porque ya tienen ustedes la lectura del texto. Miren, fíjense aquí, voy a leer. Dice: colgados de las paredes se ven unos cuadros inmensos que mi padre dice que valen mucho, pero hay que ver lo feos que son. Mamá me dijo un día que eran los 4 evangelistas, pero para mí que la engañaron. Son unos monstruos que a uno lo siguen con la mirada y son tan flacos y cadavéricos que si uno se descuida, estoy seguro de que no tardan en devorarlo. Las cortinas guindas de esa tela tan gruesa y pesada sirven para esconder a los murciélagos y a las arañas. Yo lo sé, porque Pascuala, la lavandera, me ha dicho que si me porto mal, unos bichos horribles saldrán de ese cuarto y vendrán a buscarme. ¿Ah? Aquí se producen unos cambios temporales. ¿Ah? ¿Qué cambios temporales ven ustedes que se producen en la narración? ¿Ah? Lo que el narrador nos está contando. Y de tiempo presente va a tiempo pasado. Muy bien, ¿cierto? De tiempo presente va al pasado, ¿ya? Como en el primer caso, ¿no? Que dice, está hablando en tiempo presente, ¿cierto? Se ven unos cuadros inmensos que mi padre dice que valen mucho, pero hay que ver lo feos que son, ¿ya? Y luego él recuerda algo, ¿no? Mamá me dijo un día que eran los 4 evangelistas, ¿no? Mamá me dijo un día, ¿no? Eso, recuerda ella lo que su mamá le dijo, ¿no? Él lo que su mamá le dijo, ¿ya? Y luego vuelve al presente, ¿ah? Son unos monstruos que a uno le siguen la mirada, son tan flacos, cadavéricos, las cortinas de esa tela sirven para esconder, en fin, ya vuelve al presente. Luego, nuevamente, yo lo sé porque Pascuala, la bandera, me ha dicho, ahora se acuerda de lo que la Pascuala le decía, ¿fija? ¿Ah? Entonces, en todo este pensamiento, este monólogo interior que es del presente, ¿ya? El narrador, fíjense, que nos está contando algo que está viviendo en ese momento, ¿ya? Y eso se refleja a través de el uso de los verbos en presente, ¿no? Está contándonos algo que le ocurre en ese instante, ¿ya? Como les decía, ¿no? Es como que estuviéramos accediendo a su pensamiento, lo que le está pasando en el momento que lo está haciendo, ¿ya? Pero también en ese momento él recuerda, ¿cierto?, situaciones pasadas, ¿no? Y esos son estos flashbacks que le vienen a la cabeza, ¿no? Ahí tenemos entonces un ejemplo, ¿no? de flashback, ¿no? Entonces hay que reparar en estos cambios temporales, que a veces son pequeños, ¿no? Y no nos fijamos mucho, ¿no? A veces en los cuentos decimos, un cuento que está contado en orden cronológico, ¿no? Porque nos fijamos así en el grueso, pero no nos fijamos a veces en estos pequeños cambios, ¿ya? O sea, hay un eje, puede que haya un eje central que esté en un cierto orden cronológico, ¿ya? Pero dentro de esa historia, ¿cierto?, que se cuenta, podemos encontrar algunos saltos al pasado, ¿ah? O al futuro, ¿no? También. Vamos a ver. Aquí me equivoqué, lo voy a cambiar luego, ¿ya? Le puse raconto, ¿ya? Es flashback, ¿cierto? Son estos saltos al pasado breve, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo de analepsis, ¿no? O saltos al pasado. Este está tomado de el Papelucho Detective, ¿no? Que se lo había puesto también en otro ejemplo para el espacio, ¿recuerdan? Habíamos hablado del
de papelucho, pero de papelucho por el espacio. Ya, aquí yo puse un fragmento del inicio de la novela, ¿ya? Igual me salté una parte porque es un poco más larga, ¿ya? Dice querida mamá, o sea, él le está escribiendo a la mamá, ¿ya? Papelucho. Empieza esto con la escritura de una carta que él le va a hacer llegar a la mamá, ¿ya? Y le dice él, no estoy perdido, así que no se ponga nerviosa. Yo les voy a leer aquí del directo del texto, ¿ya? No lo puse todo aquí porque es un poco más largo. Dice, no estoy perdido, así que no se ponga nerviosa. 2, tampoco se enoje porque lo que pasó es pura fatalidad. 3, si tiene 500 pesos puede venir a buscarme a la policía de Renca. Si no los tiene, véndale mi rifle al lechero, que lo quiere comprar. 4, yo estoy tranquilamente detenido, pero no preso. Y le voy a explicar lo que pasó, porque a usted le habría pasado lo mismo. También piense que si usted estuviera detenida, su mamá la iría a buscar, aunque le costara 500 pesos. Usted dice que la media suela de un zapato vale 500 pesos, así que no es mucha plata. El sargento Neri, que es amigo de la Domi, me prestó papel y lápiz para que le escriba a usted y él mismo le va a llevar la carta esta noche. Hay bastante gente en este calabozo, así que nos da miedo. Todos están durmiendo y roncando, menos yo. Hay un ratón sin cola que le come el pan duro al chirigüe, y aunque lo tiene en el bolsillo, ni lo siente. A lo mejor usted ni se acuerda quién es el chirigüe. Las cosas pasaron así. Esta mañana, cuando usted salió, yo me fui a la puerta a esperarla porque le iba a pedir permiso para algo que no me acuerdo. Cuando la estaba esperando, pasó por ahí el chirigüe y nos pusimos a conversar. ¿Se acuerda de ese amigo mío que vivía en el fondo de la tía Rosarito? Ahora vive en Santiago, porque estaba durmiendo en un tren. Cuando despertó, el tren estaba en Santiago. Y resulta que él se había encontrado en la calle una cosita de oro, pero no sabíamos ni para qué servía. En fin, y así el papelucho empieza a contar entonces la historia. ¿Fija? Lo que le pasó, ¿ah? Con el chirigüe cuando él va después a la población, ¿ah? Donde vivía, y todo lo que le pasó. Fijan, y aquí tenemos también un cambio temporal. ¿Fijan? Y ahí volvió, se había ido. Ya hay un cambio entonces temporal del presente en que él está escribiendo la carta, ¿ya? Está en esta situación, a este pasado, esto cuando él ya empieza a contar todo lo que le había pasado, ¿ya? Y lo hace a través de una carta. ¿Ya? Y aquí sí estamos frente entonces a un raconto, ¿ah? ¿Ah? Porque él cuenta toda esta historia que le ocurrió. Bueno, hay otro ejemplo. Voy a ver si no puedo, a ver.
compartir el video, si no después ustedes lo ven, ¿ya? A ver, a ver. Ya. Ahí se ve. Sí, Ya, a ver.
Ya. Bien, ahí vimos un caso de salto temporal, ¿cierto? De esa película. Bueno, esa película es bastante conocida, como que la deben haber visto, ¿no? De Toy Story. ¿Se acordaban de la escena del Lotso? Sí, Y sí, profe. sí, profesor. Ya. Bien, ¿qué pasa ahí en esa escena? Bueno, el payasito, que no recuerdo el nombre, cuenta, digamos, por el motivo por el que cambió la personalidad del Otso, ¿no? Digamos, Mm, de dónde partió, dónde hubo el clic en su propia mm, historia para que pasara a ser ese dictador en mm. en la guardería de los niños. Pero claro, ahí se demuestra que al principio no era malo y toda la evolución que tuvo el personaje, la razón por la que llegó ahí. Mediante este recuerdo de este personaje testigo de los hechos. Claro, ¿no es cierto? Hay un personaje que conoce la historia, ¿no? No es el propio Lotso el que la Claro, cuenta, sino que es de este otro personaje del payaso que fue testigo muy bien, ¿ah? Un narrador, sí. ¿ah? Testigo de los hechos, y aquí el centro, ¿cierto? De la historia es el personaje de Lotso, ¿ya? El- ¿Cómo se manifiesta esa alteración temporal? Eh, Como un recuerdo en este caso, ¿no? O No de recuerdo el lo que personaje. recuerda este personaje, el narrador testigo, Sí, payasito. sí, sí, y se fijan que también visualmente hay un recurso, hay un cierto cambio en las imágenes, ¿ah? Sí, Cuando va al pasado, visualmente también, ¿no? claro, como un montaje. Ujú. Y también hay un cambio un poco a veces también se usa eso, ¿no? Cuando se quiere hacer esto, marcar estas diferencias, a veces se atenúa la imagen, ¿ya? Aquí también en la Ponen transición, Un ciertos juego ¿ya? de filtros. colores. Sí, sí, En algunos se ocupa cierto filtro como para darle ese como tono sí, o ese como cierto parecido a más antiguo, más viejo. claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la transición también, ¿se fijan? Eh, y cómo lo cuenta también, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué sensaciones experimenta el personaje? Dice la otra pregunta. ¿Ah? Fija el tono en que lo cuenta la historia el payaso y la música. Bueno, en la película se agregan estos otros elementos, ¿no? Que no están en el texto, en un texto, ¿no? Cuando leemos un texto. Está la música también, ¿no? Que también le produce un cierto efecto, ¿no? La voz también del personaje, ¿no? Como el payaso la voz que tiene, ¿no? Cuando cuenta, ¿no? Es bien dramático, ¿no? Entonces la música y la voz contribuyen también a eso, ¿no? Como para justamente explicar eh, por qué, como decían ustedes, el personaje llegó a ser lo que es, ¿no? Entonces hay una historia dramática, ¿no? En la que se cuenta, ¿no? Y todos los elementos, ¿no? Contribuyen a ese dramatismo, ¿no? Bien. Y ahí tenemos otro ejemplo de un cuento, de los pocillos de Mario Benedetti. ¿Ya? Dice, entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. ¿Por qué no lo tirás? Dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. No lo tiro porque le tengo cariño, es un regalo de Mariana. Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua, un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953.
cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda. ¿Ya? Aquí también vemos un cambio temporal, ¿no? ¿Qué cambio temporal se ven ustedes acá? ¿Dónde se observa? ¿De qué manera se observa el cambio? De una situación presente, él va de nuevo recordando, ahí a la fecha, cuando dice fue en marzo de 1953. Claro, aquí es ella. Fíjense arriba, en el párrafo anterior. Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua, un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Y aquí se introduce además, ¿no?, el recuerdo, ¿fijan? ¿No? Y ahí empieza, ¿no?, el cambio, ¿ya?, de tiempo, ¿no? Están en esta situación, están conversando, hay un diálogo, ¿cierto?, entre los personajes, ¿ya? Y ella en esta situación de conversación, ¿ya?, recuerda algo, ¿ya? Hay entonces aquí un flashback, fija, va al pasado, ¿ya? Y eso piensen ustedes que también nos pasa, ¿no?, comúnmente a nosotros, a las personas, ¿ah? Y de alguna manera también la literatura trata de reflejar eso, ¿ah? Cuando estamos conversando, nos pasa que a veces se nos viene a la cabeza, ¿cierto?, un recuerdo por algo que el otro dice o hace, ¿ah?, porque miramos algo, porque algún objeto nos trae un recuerdo, ¿no?, y nos vamos al pasado por un momento, por unos segundos, y después volvemos. ¿Ya? Eso también lo trata de reflejar a través de la narración, ¿cierto?, a través de las palabras, la literatura, ¿no? Profesora, ¿Sí? por ejemplo, en el mismo ejemplo que tiene ahí proyectado, si el recuerdo que ella está evocando, desde donde hasta donde lo deja el texto, si continuase y en extensión ese recuerdo fuese mayor al texto que se presenta como la situación presente, ¿podría ser un reconto? Claro, 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 Siempre y cuando sea el exactamente. recuerdo de manera mayor a lo que se plantea como de manera presente. Claro, exacto, Pero, por exacto, ejemplo, ¿no? si el Aquí, recuerdo fuera solo hasta ahí y después volviese a retomar la situación presente, eso al cuenta como un presente flashback. es un flashback. Ok. Exacto, ¿no? Y es lo que pasa en este cuento. Claro, a veces es necesario tener el, el texto, ¿no?, más extenso, ¿no?, o el texto completo para tener la idea, ¿no es cierto?, más clara si se trata de un flashback o de un raconto, ¿ya? En este caso se trata de un flashback porque después ella vuelve a la conversación, ¿no? Entonces está en el contexto de una conversación, ¿ya?, de un diálogo, ¿ya? Y ella va y vuelve, ¿cierto? Va al pasado a estos recuerdos, ¿no?, breves recuerdos, y vuelve a la conversación. ¿Fija? Así va el cuento aquí de los pocillos. Bueno, ahí hay otro ejemplo, eso después ustedes lo pueden ver ahí con el vínculo que está de otra película, o sea, de Sherlock Holmes, y ese de Los Simpson, ¿no? Otro, se ha hablado bastante de eso y de cómo los Simpson también han predicho de alguna forma, ¿no?, lo que va a pasar. Caso de Trump, de la presidencia de Trump. Antes de que Trump fuera presidente, apareció en uno de los capítulos de Los Simpson, ¿no? Esta es la prolepsis, ¿no? Pero de la prolepsis vamos a hablar en la próxima clase, ¿ya?, porque estamos ya pasaditos en la hora, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? Bien, chiquillas, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta o comentario?
¿Nada? Esto lo vamos a dejar para el que es la prolepsis, que son los saltos al futuro, ¿ya? Vamos a terminar con el tiempo después en la otra clase. Y hay una actividad en relación con eso, pero ya queda para cuando terminemos el tema, ¿ya? Del contenido del tiempo, la narración. Bien, chicas, ¿algo más? ¿Alguna consulta más sobre lo tratado o a otra cosa? No, profe, por mi parte está todo clarito. Gracias. Ya. Bien. Ya, entonces, que estén muy bien, ¿ya? Cualquier consulta me escriben. Chao, chao. Gracias, profesora, cuídese. Chao, profesora, Buenos cuídese. días. Igual ustedes. Chao.